Las 7 de la mañana con 8 minutos y revisamos lo más importante de la semana. Hacemos el balance de esta semana. Beatriz Aput comienza en lo más importante esta mañana aquí en Mesa Central. Apartamos, Iván, por lo que fue sin duda el tema de conversación en La Moneda, en el Congreso, seguramente entre los fiscales. Probablemente, o sea, sin duda en la Corte de Apelaciones de Antofagasta ayer y hasta en China. Porque hasta China, por la gira del presidente Boric, llegó el caso Procultura esta semana. China, que a todo este país al que los chilenos van a poder viajar sin visa a partir del 1 de junio. Aprovechamos de pasar. Hasta mediados del próximo año. Exactamente. Está buena. Y por 30 días sin visa. Bueno. Mira, es un buen dato. Yo iría. Sí. Ahora, ¿por qué fue el tema de la semana? Porque, bueno, partió además con la declaración que hizo el propio presidente, ¿cierto? En China, en su visita. No, la primera declaración fue en Japón. Y luego se conoce esta declaración pública que hace Alberto Larraín, donde descarta que exista financiamiento irregular de campañas políticas, que esa es la nueva arista, ¿cierto?, que está investigando la Fiscalía y que empieza a tomar relevancia. Todo esto pasó en el lapso de una semana. Una semana. El viernes pasado, en Tele 13, se mostró la primera conversación, ¿no? Claro, la primera conversación entre Josefina Uneus, que es psiquiatra, expareja de Alberto Larraín, quien es exdirector ejecutivo de Procultura y el principal imputado en esta causa. A ella le pinchan el teléfono, la Fiscalía, y en ese pinchazo aparece una conversación con el presidente de la República donde hablan del caso Procultura y él dice que puede de idiota haber cometido algún tipo de... A ver, ¿cómo decirlo? Se puede haber equivocado de idiota, pero sin ninguna intención, que no tiene nada que esconder, pero sí ambos manifiestan la preocupación en torno al caso. Y eso es ese pinchazo, o sea, el pinchazo del teléfono de Josefina Uneus, lo que la Corte de Apelaciones tiene que decir hoy si es que fue ilegal o más bien se ajustó a derecho. ¿Por qué? Porque la defensa de Josefina Uneus presentó un recurso de amparo justamente para que esa diligencia la Corte de Apelaciones diga que no se ajustó a derecho, que fue de manera irregular. Claro, porque se estaba interviniendo equivocadamente el teléfono de una persona que estaba apenas mencionada como testigo. Claro, dicen que... Atribuyéndole la propiedad del teléfono a un imputado. Tal cual, dicen el abogado Alejandro Aguad, que es de defensa de Josefina Uneus, dice que se cometieron una cadena de errores, partiendo porque ella estaba en calidad de testigo cuando fue intervenido el teléfono, que el teléfono además no era de Alberto Larraín, como justificó la jueza para defender, ¿cierto?, que haya autorizado el pinchazo. Lo que dicen de la defensa de Josefina Uneus es que no era de Alberto Larraín la línea telefónica, sino que pertenecía a Uneus, incluso desde antes que conociera a Alberto Larraín. Y lo que dice Alejandro Aguad es que, bueno, no sabemos de dónde la Fiscalía obtuvo el teléfono de nuestro representado, y dice, estamos ante la única interceptación en la historia a un presidente de la República, un presidente respecto del cual no había ninguna sospecha al momento de captar esa conversación. Ahora, en caso de que la Corte de Apelaciones dijera que esta diligencia no se ajustó a derecho, se viene duro para el fiscal Patricio Cooper. De hecho, hoy día la nota de Leslie Ayala hablaba de el test de Cooper. Es buen título, muy buen título. ¿Cierto? Claro, porque hay muchas críticas sobre la gestión del Ministerio Público en este caso, sobre todo críticas de, por ejemplo, el Frente Amplio, que ha acusado espionaje político, una tesis que no ha encontrado acogida ni en La Moneda, ni en el resto del oficialismo, ni en el propio presidente. Y el Frente Amplio insistiendo en esa tesis se está quedando cada vez más solo. Digamos. Exactamente. Le ha traído problemas con la democracia cristiana también, el hecho de que salieran a decir que la única militancia que tuvo Alberto Larraín fue de la DC, varios temas, pero han habido muchas críticas al Ministerio Público y por eso es tan importante también la decisión que se tome hoy. Ahora, ¿cuál es la postura que tiene la Fiscalía? Para todos. Para todos. Para todas las partes. Para todas las partes. ¿Cuál es la postura que tiene la Fiscalía? El fiscal Eduardo Yáñez ayer defendió la diligencia y dijo, a diferencia de lo que dice la defensa de Josefina Uneus, es que la psiquiatra, con todas sus letras, ha tenido el trato de imputada y aquello, dice, no es peyorativo.
¿Imputada por qué? Imputada por encubridora, dijo el fiscal, aprovechándose de los efectos de la comisión de estos graves ilícitos penales. Todo esto eventualmente. Los ilícitos penales de esta ONG que recibió más de 5.000 millones de pesos desde gobernaciones y organismos públicos. Y dice, a la fecha, investigábamos los delitos de fraude al fisco, lavado de activos, y hoy día, y aquí está lo importante, dice, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta. Pero que se diga que una ONG podría haber cometido el delito de asociación ilícita es bien importante. Otra entidad, digamos. Sí, en medio del caso convenio. Y por primera vez la Fiscalía además menciona públicamente, porque todo esto, nosotros sabíamos que se está investigando posible financiamiento irregular de la política por el argumento que dio el fiscal Cooper para pinchar el teléfono del presidente, que fue rechazado. Pero ahora, por primera vez ante un tribunal, el fiscal dijo que se está investigando el financiamiento de campañas políticas con dinero ilegal, digamos. Exactamente. Entonces, el recurso de amparo debería conocerse en no más de 24 horas, o sea, hoy día. Y mientras se siguen conociendo nuevos antecedentes. De hecho, ayer, en un reportaje de Víctor Rivera, de Tele 13, conversó con varios funcionarios de Procultura, o exfuncionarios de Procultura, que decidieron proteger su identidad para no afectar sus trabajos actuales. Y todos hablaban de cómo operaba Alberto Larraín, de cómo se jactaba de ser amigo del presidente, de las reuniones que obtenía y de cómo también hablaba de obtener recursos, por ejemplo, de la gobernación metropolitana, de su cercanía con Claudio Rego. Es bien interesante el reportaje. Es bien importante, sí, es importante. Está en el sitio de Tele 13, por cierto, un reportaje, como dice la Bea, de Víctor Rivera, donde uno de los testigos dice, uno de los exfuncionarios de Procultura dice que Larraín lo que quería era ser nombrado o ministro de Desarrollo Social o, más importante, que le parecía más importante, ser nombrado subsecretario de Desarrollo Regional por el presupuesto que se manejaba ahí. No, es que es impresionante. No, y hay uno de los testigos, o sea, una de las personas que habla, dice que supuestamente lo que contaba Alberto Larraín era que Claudio Rego le habría dicho esto de que, oye, se me cayó un parque, el proyecto de un parque, y tiene asignado 1.600 millones. ¿Por qué no te creáis un proyecto? Ármate un proyecto. Para darte esa plata a ti. Claro, para que esa plata te quede a ti. Algo que descarta Claudio Rego, al menos descarta de que haya habido un trato privilegiado, lo descartó ayer en el core que se hizo extraordinario ayer, para hablar de este tema. Sí, habló 1 hora y media ayer Claudio Rego en el Consejo de la Región Metropolitana. El problema es que efectivamente esos 1.600 millones fueron asignados, entiendo que por trato directo, o sea, no hubo una licitación. Exacto. Se presentó el proyecto y ahí, bueno, en el reportaje cuenta una de las personas, bueno, a nosotros nos llegó este programa, este proyecto Quédate, y tuvimos que trabajarlo rápidamente porque había que postular muy rápido. Y se asignó y fue por asignación directa. Y no es menor, 1.600 millones. Puede tener toda la razón Claudio Rego en el sentido de que, como lo dijo ayer, ellos fueron estafados, la gobernación metropolitana fue estafada y se les está pretendiendo tratar como cómplices hasta el delito. Pero da un margen de duda el hecho de la declaración de esta persona en el reportaje de ayer que dice, Orrego le dijo a Alberto Larraín, oye, se me cayó un proyecto, tengo esta plata, postúlate un proyecto y te lo asignamos. Sí. Y el proyecto se asignó directamente, digamos. Es muy compleja la situación. Es compleja la situación y está en la mira de la Fiscalía. O sea, no lo estamos diciendo nosotros, sino que es algo que realmente se está investigando y por el cual el gobernador esta semana ha tenido que dar explicaciones. Ahora, hay consejo de gabinete hoy día. Es el último, Iván, antes de la cuenta pública del 1 de junio. Y por supuesto que la preocupación del gobierno es si es que este caso va o no a empañar el último mensaje del presidente Boric ante el Congreso Pleno, porque ya el próximo año no hay la última cuenta pública. Vamos a ver si es que en el Consejo de Gabinete se hace alguna mención, porque el presidente siempre da un discurso antes que generalmente graba la prensa. Vamos a ver si es que se hace alguna mención al caso Procultura. El Consejo de Gabinete es a las 8:30 de la mañana en La Moneda. Oye, a todo esto, bien breve, a lo que sí se refirió el presidente ayer en sus redes sociales, viste que
cuando él fue a Japón, destacó el anime. Sí, Ya. dijo que siendo un cabro chico en Magallanes, había tenido como toda la cultura japonesa y había visto Godzilla y esas cosas. Sí. Y Pokémon y tal. Y entonces que era como un ejemplo de lo lejos que había llegado la cultura japonesa. Tal cual. Y de hecho, Angélica Bullner lo defendió acá el presidente, dijo que en realidad para los japoneses eso era muy importante. Y ayer el presidente compartió en sus redes sociales la imagen de un postre que le dieron en Japón cuando cenó con el primer ministro de allá. Y el postre tenía forma de Pikachu, este mono de Pokémon. Te juro. Entonces, el presidente lo que pone en su red social es que, bueno, es un ejemplo, dice, de que los japoneses están profundamente orgullosos de cómo el anime ha sido uno de sus embajadores en el mundo. Y eso que no mencioné a me van a matar los anime fanáticos. Shingeki. Y dice, la ignorancia puede ser muy atrevida. Pero respondió a la cantidad de memes y críticas que recibió por haber hecho mención al anime, cuando efectivamente es algo bien importante de la cultura japonesa. O sea, le sirvieron una pokebola. Y esto de la ignorancia puede ser muy atrevida, que es una frase de mi papá, a propósito. O sea, no digo que el presidente se la robó a mi papá, digamos, pero mi papá siempre la decía. La ignorancia es atrevida. Se refiere a los que lo criticaron por esto. las críticas. Por las críticas. Porque sí, efectivamente se compartieron muchos memes. Mucha gente no lo entendió. Como que lo encontró como algo infantil en redes sociales. Cuando en realidad pues, le sirvieron un postre de pokebola. ¿Y te acuerdas cuando vinieron acá a Yo soy Chile? más viejo, me gusta Ultra Seven. Y Ultraman. Ultraman. Pero es que eso es anterior. Mira. O sea, ríete nomás. ¿Y de qué se trataba? Así como... Era un mono. un mono. Que peleaban así. No, era súper entretenido. Pero acá Pokémon fue furor. ¿A todo esto te acuerdas cuando vinieron y le trajeron un Squirt? Sí, es que yo no soy de la generación de Pokémon. De Pokémon. No, yo tampoco tanto. Pero reconozco que tuve que salir con mi hijo a cazar Pokémon. ¿Te acuerdas cuando le dio a todo el mundo a andar cazando Pokémon en la calle? Ya. Verdad. Ok, Mira, 7:20. Se nota que Josefa cazó Pokémon. Josefa Castillo. Dice que no. Pero sabe de lo que estamos hablando, Sí. por lo menos. 7:20, ya. Ya. Mientras esperamos lo que dictamine la Corte de Apelaciones de Antofagasta, vamos a estar también a la espera de lo que diga la Corte Suprema, la segunda sala, sobre el recurso de amparo que presentó Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, que fue formalizado por violación y abuso sexual. Y esta, Iván, es la carta del ex subsecretario para salir de prisión preventiva, la carta más importante que se juega. Vamos a ver qué pasa hoy día con eso. A ver si es que sale. Sí, porque es como al todo o nada. Sí. En el caso de la defensa de Monsalve, ¿no? Tal el cual. recurso de amparo. Ya, vamos a ver qué sale de Sí. eso. Ahora, eso no es probable que salga hoy, digamos. Se ve recién en la segunda sala. Se va a ver recién. Ya. No sabemos. Vamos a ver qué tal. Ahora, esta semana fue una semana también de duelo para la izquierda latinoamericana, porque falleció a sus 89 años el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y ayer fue una despedida masiva en la que participó el presidente Boric, participó Lula da Silva también. Miles de personas llegaron a despedir a quien es conocido por ser un ícono de la izquierda, un referente. Lo decía el presidente Boric, un ejemplo para su generación. Y que ha tenido incluso el respeto de las figuras de derecha. Una persona que hizo de la austeridad su legado y que hoy será cremado para que sus cenizas queden junto a las de su perrita Manuela, como lo había pedido. Qué buena. Sí, pero sin duda fue una de las noticias de la semana en materia internacional. Ya, volvamos a nuestro país, porque hay también controversia y tensión que se tomó esta semana al Congreso. A ver. Partiendo por la comisión mixta que revisó la ley de fraccionamiento pesquero, donde el ministro Grau, el subsecretario de Pesca, tuvieron que ir a reconocer que efectivamente se habían entregado cifras equivocadas, cifras erróneas, sobre la captura de la merluza. En medio de la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero, finalmente se solucionó con una votación separada, una votación que va a tener que pasar por la Cámara, por el Senado, sobre este punto en particular, que termina, ¿cierto?, con el anuncio de Pacific Blue de que va a cerrar. Eso por un lado fue una comisión bastante tensa, donde se criticó bastante al ministro y al subsecretario, a quienes incluso desde el oficialismo les han pedido la renuncia. Pero mientras eso ocurría, Iván,
en la Comisión Mixta de Presupuestos, Ya. el Consejo Fiscal Autónomo entregó un duro informe sobre la situación y la conducción de las finanzas públicas del país. Alertó de un estrés fiscal prolongado y habló de que esto nos lleva a un punto de inflexión. Claro, verdad que lo fue que dice súper básicamente crítico. es que, claro, dice básicamente que el ajuste que está haciendo el gobierno no es suficiente, que lo Que- está haciendo de una manera en que no está moviendo la aguja en términos de cambiar la trayectoria del déficit fiscal, digamos, Exacto. básicamente, ¿no? Y lo que se conoce hoy día, y de hecho es portada de los diarios nacionales, son los cuestionamientos que de manera inédita, ¿cierto?, hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a este informe a través de un correo. El propio ministro de Hacienda envía a la presidenta de la comisión un mensaje donde dice que nos parece evidente que el tono del informe es inusualmente severo para un documento de esa naturaleza, comparado incluso con informes previos del propio Consejo Fiscal Autónomo. Dicen que si bien coinciden en la necesidad de buscar acuerdos, discrepan profundamente de la idea que transpira de los juicios, menciona el ministro, y recomendaciones en cuanto a que esto depende exclusivamente de los recortes administrativos del gasto que aplique el Ejecutivo en el corto plazo. Y por lo tanto se genera toda esta controversia con el Consejo Fiscal Autónomo, algo que no fue bien recibido en la oposición, las críticas del jefe de la billetera fiscal. Claro, lo que dice Marcel es que se excede el Consejo Fiscal y que además mezcla hechos con opiniones y que no entiende bien a veces cuando los juicios son negativos respecto de cosas De que pasaron en sí. este gobierno o en el gobierno o en gobiernos anteriores, dificultando entonces entender el origen, dice Marcel, de los problemas que se están apuntando. Digamos, ¿sí? Sí. No, esto no está fácil esa No relación. está para nada Digamos. fácil, no está para nada fácil. La buena noticia que sí entregó ayer a todo esto el ministro Mario Marcel es que el gobierno dio un paso más en las conversaciones para que las importaciones de Chile tengan nuevamente arancel cero y no un 10% en Estados Unidos, de manera que se respete el Tratado de Libre Comercio. Se juntó la subsecretaria de Relaciones Internacionales con las personas encargadas en Estados Unidos. Comienza, Iván, ya una negociación formal que debería durar 2 meses y que debería tener resultados. Así que una buena noticia por eso. Ya, bueno. Sí. Sigamos. Ya. Importante esta semana también, y que sin duda marca la semana, es que finalmente se detiene a las personas que cometieron este brutal homicidio en Graneros, este matrimonio, el que fue asesinado el 12 de marzo pasado cuando un grupo de desconocidos ingresaron a la parcela disparando, una parcela que quedaba en la comuna de Graneros, todo esto para robar distintas especies. Se detuvieron a 3, o sea, se les decretó prisión preventiva para 3 de los 4 detenidos. Y toda esta captura fue posible gracias a un masivo operativo que incluyó 200 funcionarios, 19 allanamientos en Graneros, San Francisco de Mostazal y Rancagua. Pero acá es bien importante el modus operandi que tenía esta banda, que de hecho se hacían llamar los 6-5. Que de hecho la tercera explica súper bien hoy día por qué los 6-5, porque es un juego, yo no sabía, pero es interesante saberlo, un juego en la cárcel que quien tire los dados, o sea, y que saque el 6 y el 5, lleva el premio mayor que se haya puesto sobre la mesa. Mira, Mitch, los 6-5 se llamaban. Bueno, según la fiscalía, los detenidos son amigos, se dedicaban al robo de parcelas, para ellos se comunicaba vía Instagram, ya no por WhatsApp, sino que por Instagram se mandaban fotos, se llamaban por Instagram y además ocupaban Google Maps o Google Earth para ubicar parcelas y asaltarlas. O sea, la última tecnología que te puedas imaginar. Increíble. Increíble. Oye, a propósito de última tecnología, lo mencionamos en el inicio del programa, el caso de KJ, un niño en Filadelfia, una guaguita, que a los pocos meses se le detectó una enfermedad ultra rara. Es una enfermedad de un caso en 1.300.000 nacidos, que le falta una enzima para procesar el amoníaco de los alimentos. Mira. Y que fue tratado, esto se publicó ayer en The New England Review of Medicine. Y en el Hospital de Niños de Filadelfia le hicieron una terapia génica personalizada, urgente,
desde el diagnóstico pasaron 6 meses hasta que se aprobó para uso compasivo por la FDA y le cambiaron su ADN. Es una modificación del ADN de Cajota, así se llama la guagua, que le permite desarrollar la enzima. Entonces ahora hay que esperar, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar con la guagua. Pero hasta ahora lleva algunas semanas desde que se hizo esto y aparentemente se mejoró. Es que es una puerta gigantesca la que se abre. Es porque increíble. dice que el estudio muestra que es posible desarrollar y aplicar rápidamente este tipo de terapias de edición genética, como dices tú, Eso de es edición genética. modificar la genética personalizada para salvar la vida a afectados por estas enfermedades que son extremadamente raras y con variantes únicas. No, alucinante. Oye, y en otro asunto, yo sé que es un mal año para ser de Colo-Colo, ¿eh? Pero hay A una ver. carta hoy día de Francisco Javier Leiva, ex superintendente de casinos, que dice que el miércoles perdió Colo-Colo, ¿no? Y expulsaron a Arturo Vidal. Es el principal rostro del sitio de apuestas Juega con el King. Ya. Es un sitio de apuestas. En el sitio de apuestas se podía apostar a que Vidal recibiría una tarjeta, lo que efectivamente ocurrió. Entonces Vidal es rostro, algunos dicen que es dueño, pero aparentemente solo es rostro publicitario de una casa de apuestas. En la casa de apuestas hay apuestas sobre él jugando. Ah, De no hecho, te pagaba, creo. creo, algo así como 25 veces si Vidal era expulsado. Oh. Yo no digo que Arturo Vidal vaya a jugar contra sí mismo Claro. para ganar una apuesta. No creo que esté tan apurado de plata, digamos. Pero es evidente el conflicto de interés. Yo no entiendo cómo no ven el conflicto de interés. Sí, Y cómo esto se permite. impresionante. Es absolutamente increíble que esto se permita. O sea, cuando hay preocupación por los conflictos de interés en todas partes. Una carta de Francisco Javier Leiva y aparecía ayer también en una nota en La Tercera, ayer en la web, debe estar en el diario de hoy. La preocupación respecto de el título de La Tercera, por eso me llamó la atención, era cuánto pagaba la apuesta de Vidal expulsado o la tarjeta de Vidal, una cosa así. Mira. Es absurdo Sí, que un absurdo. jugador en actividad. Es que se presta para la duda, además. Es que es un conflicto de Sí, interés evidente. No total. puede estar en una casa de apuestas un jugador que relacionado con una casa de apuestas. De cómo va a jugar o de qué va a pasar. No sé, yo no sé, pero a mí me parece totalmente absurdo. Pero bueno, capaz que ¿Cuánto habrán pagado? 7,30. Y a lo mejor alguien ganó, se podría hacer, no sé. Algo que increíble. habrá que reportear, Increíble. sin duda. Harta pega van Eso a tener para hoy echarle- día los Oye, periodistas deportivos. a propósito, ayer buenísimo el reportaje, no sé, se me olvidó quién lo hizo, sobre algunos de los hinchas identificados que entraron Sí. a la cancha del Monumental, a propósito Sí, que del también está desastre de Colo-Colo. Y a en el propósito sitio de de eso, T13. vamos a conversar en el siguiente bloque con Francisco Cox, que es el abogado de Gonzalo Durán para la acusación constitucional, que a partir de los hechos del 10 de abril se derivó contra el delegado regional metropolitano, con Beatriz Aput. Lo más importante de la última semana, vea, hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, que tengan una excelente Le dieron semana. un premio ayer a Beatriz Aput. Ah, qué- Es un premio de tu universidad, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que la Facultad de Periodismo de la Universidad del Desarrollo cumplió 35 años. No. Y nos dieron premió a un sus alumnos reconocimiento. destacados? Sí. Eh, Ay, tierno. buena, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Con Beatriz Aput, lo más importante de la última semana aquí en Mesa Central. El resumen informativo que debes conocer. Mesa Central.